Bueno, nuestro viaje en el tiempo tiene que ver con la historia de la computadora. Pero no es una historia aburrida y llena de pura texto y teoría, no, no, es una historia bien interesante. ¿Sí están viendo en la pantalla el diseño de la primera diapositiva? ¿Sí están viendo o no están viendo? Sí, profesor. Ah, bueno, Sí, profe. gracias por confirmarlo. Ustedes ven aquí en la presentación de este trabajo de la historia de la computadora, el viaje en el tiempo que vamos a hacer, pues arriba hay un meme, ¿no? Un meme donde vemos la evolución del hombre, donde en la parte izquierda, según dicen, porque eso es una teoría no probada, ¿no? Esa teoría no está probada, simplemente ahí está como un meme. Vemos que la teoría dice, sin que se haya probado, pero dice que evolucionamos del hombre mono, del chimpancé, y ven que vamos evolucionando y vemos ya un hombre con una lanza en la mano, ya es un hombre, el cuarto es un hombre con una lanza, el quinto es un hombre con un rastrillo, el sexto es un hombre con una perforadora de concreto, y el último es un hombre sentado en un computador. Y de pronto ese meme podría seguir, ¿no? Porque ahí hemos evolucionado más. Ya sentado en el computador ya no es lo último. Ahorita ya hay personas viajando al espacio, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver la historia de el computador. Vamos a mirar seis máquinas que el hombre utilizó para realizar cálculos antes del computador. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de contar las cosas, ¿sí? Contar las cosas. Devolvámonos un poquito. Cuando estábamos aquí en la evolución del hombre, el meme que hay arriba, ven, pues en algún momento de esa historia de hace miles de años, el hombre no manejaba el dinero, ni no había la tecnología de ahora. ¿Qué le tocaba contar al hombre, al ser humano de esa época? Contar animales que cazaba, o contar semillas de, de plantas que sembraba, o contar pieles que él tenía. ¿Sí? El uno le decía al otro, bueno, yo tengo tantas pieles y te las cambio por Profe, ¿eso es trueque? eso es trueque, el hombre hacía trueque, no había dinero y hacía trueque, pero tenía que contar cosas, ¿no? Para hacer ese trueque tenía que saber que yo tenía tres cosas y el otro tenía cuatro cosas, pero es que yo tengo tres y tú vos tenés cuatro, entonces en el trueque me va a ir mal a mí, pero tenía que contar las cosas. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era que el hombre aprendiera la forma de contar las cosas, ¿sí? Vamos a ver seis máquinas. No fueron solamente seis máquinas para contar las cosas o para hacer cálculos, han habido muchas más, pero estas son, digamos, como las más representativas. La primera que vamos a conocer es el ábaco. Este ahorita mismo es un juego de niños. Yo creo que algunos de ustedes conocieron el ábaco cuando pasaron por el preescolar o en el jardín infantil, o inclusive algunos de ustedes lo tienen como un jueguito en su casa. Cuando fueron niños les regalaron un ábaco. Yo creo que la mayoría conocen el ábaco, o no, cuéntenme a ver. Yo sí, profesor. También, profe. Y todos lo aprendieron a manejar. Y a todos ustedes les parecerá un juego de niños. Contar ahí bolitas y pasar bolitas de un... ¿sí? Les parecerá un juego de niños el ábaco. Pero hace 2000 años, cuando fue creado e inventado en la China, eso no era un jueguito de niños. Al que lo inventó lo veían como un, uy, ese hombre es muy inteligente, el que creó el abaco, él era la persona más inteligente del mundo, pues una cosa impresionante. Haber creado ese utensilio para contar las cosas, eso fue el mayor acontecimiento que hubo en esa población de la China donde fue creado, y veían a hombre como un hombre muy inteligente. De esa manera se veía el abaco hace 2000 años que fue creado, porque no había ni otro método ni otra herramienta para sumar, para restar, para multiplicar y para dividir. Ahora es un juego de niños, pero fue el primer
instrumento que el hombre utilizó para contar. Nos vamos a ir mucho más acá, al año 1642, cuando un francés llamado Blaise Pascal inventó y construyó la primera sumadora mecánica, llamada la Pascalina, y ustedes la ven ahí en la foto. Hacía cálculos. Y él la inventó porque el papá de él era contador, y él, para ayudarle, mi papá es contador, necesita contar cosas, entonces inventó una máquina que contara cosas, porque el papá de él era contador, para ayudarle al papá. Era buen hijo, ¿no? 1642, hace más o menos 300 y pico, 350 años más o menos. Después nos venimos más reciente, al año 1642, o un año después, mejor dicho. Y en la foto ustedes están viendo al señor Leibniz, y la máquina que inventó, que se llamaba la máquina de Leibniz, que le llamaron dizque la calculadora universal. Cogió la Pascalina y la mejoró, eso fue lo que él hizo, coger la Pascalina de Pascal y mejorarla. Y esta máquina hacía más cálculos que la Pascalina. Después tenemos el telar de Jacquard en 1790, ya va en menos tiempo. Ustedes ven a Jacquard en la foto arriba, ven abajo una foto donde está la máquina, el telar de Jacquard, y eso más que una máquina de hacer cálculos realmente parece un telar, ¿sí o no? Una máquina de hacer tejidos, de hacer telas o hilos, ¿sí o no? Pero parece más eso. Pues resulta que este hombre realmente no era un matemático ni inventor, era un fabricante de tejidos, ¿sí? Pero creó una tela que podía reproducir patrones de tejidos y leer una información codificada con agujeros perforados, que fueron las famosas tarjetas perforadas, que poseían agujeros vacíos y llenos, es decir, manejaban el 0 y el 1, que es un código binario. Bueno, después viene la máquina analítica en 1834, ya tenemos un poquito más de 200 años. El científico Charles Babbage, inglés, inventó la máquina analítica y le dijeron el visionario del futuro, porque esta máquina ya era mucho mejor, ya trabajaba con tarjetas perforadas también, con datos entre 0 y 1, y eran muy importante esta máquina en su tiempo. La máquina tabuladora fue construida en 1880 y fue la primera máquina de una empresa que existe todavía, que se llama IBM. Esa empresa existe todavía, y todavía en este momento está construyendo computadores, esa empresa IBM. Pero esa fue la primera empresa que nació de las que actualmente están, y nació en 1880 más o menos esa empresa, con la máquina tabuladora de Hermann Hollerith. Esta máquina la utilizaron para contar, digamos, el resultado de los censos de población. ¿Ustedes saben qué es un censo de población? No, señor. Cuando hace como 2 o 3 años aquí en Colombia hicieron un censo. Venían unas personas, unos funcionarios del censo, y pasaban por cada casa preguntando cuántas personas viven aquí, de qué edad tienen, estudian, trabajan, qué hacen, están enfermos de alguna cosa. Todo eso lo preguntaron hace unos 2 o 3 años. ¿Alguno recuerda que pasaron por su casa preguntando todas esas cosas? Eso es un censo de población. Y para coger y reunir todos esos datos y tener los datos, pues, tratar de manejarlos y ser práctico en el manejo de esos datos, crearon esta máquina tabuladora, la creó Hermann Hollerith. Eso parece más un escritorio que una máquina computadora, como vemos en la foto. Ahora sí, metámonos en el cuento. Llegamos al primer computador como tal, el primer computador. Agárrense de los cinturones porque llegamos al primer computador. Ustedes están viendo en la foto la mitad del computador, ¿cómo les parece? Esa era la mitad del computador, porque realmente ocupaba 2 pisos de un edificio de una universidad, de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Ocupaba 2 pisos, era grandísima. Fue inventada en el año 1944 y se llamó Mark I. Recuerden, cuando les pregunten cuál fue el primer computador que hubo, se llamaba Mark I
construido en el año 1944. Funcionaba con tubos de vacío. Ahí se alcanza a ver en la imagen los tubos de vacío y almacenaba la información en cintas magnéticas, que ustedes están viendo ahí las cintas magnéticas también al lado derecho. ¿Ya? Esta máquina era muy lenta, tomaba de 3 a 5 segundos por cálculo. ¿Ya? Ejecutaba operaciones matemáticas básicas. ¿Sí? Tenía 760.000 ruedas y 800 kilómetros de cables. ¿Sí se imaginan? Era un monstruo. Mejor dicho, vean, presten atención que de aquí en adelante vamos a ver un proceso en el que el computador empieza grandísimo y ustedes van a ir viendo cómo se va disminuyendo a medida que van avanzando. Se va disminuyendo el tamaño y a medida que va disminuyendo el tamaño de los computadores, que cuando pasan los años y los inventos, va disminuyendo el tamaño del computador y al contrario va creciendo ¿en qué? Disminuye el tamaño, pero crece en capacidad, en tecnología, en eficiencia. Entre más pequeño se vuelve, más potente es el computador. Eso es lo que ustedes van a ver a través de este viaje. Bueno, ese fue el primer computador y aquí arrancamos la primera generación de computadores. Y el jueguito que vamos a tener en este viaje es que usted, cada vez que cambie, cuando usted vea arriba en el título que dice segunda generación, es porque sucedió algo drástico. Para cambiar de una generación a otra es porque algo drástico pasó en la evolución de los computadores que generó que se pasara a una segunda generación o a una tercera o a una cuarta. Cuando cambiemos de generación, usted va a notar arriba que dice, arriba está el cambio, ya no dice primera sino segunda, y usted le voy a preguntar, a ver quién es el pillín que me va a decir por qué se cambió de generación. Por lo regular es por un cambio brusco que hubo, un cambio drástico, una mejora muy grande. Bueno, pasemos al siguiente computador, también en la primera generación de computadores. Este es el ENIAC, en el año 1947, también funcionaba con tubos de vacío y cintas magnéticas. Bueno, se me olvidó decirles en la anterior, miremos la anterior diapositiva, ustedes ven hay 3 personas manejando el computador. Y en este otro de 1947 ven a 3 mujeres manejando el computador. ¿Sí? Los computadores los tenían que manejar varias personas. Otra cosita, los tubos de vacío se utilizaron hasta hace muy poco en algunos dispositivos, los tubos de vacío. ¿Quién todavía tiene algunos televisores de rabo? Hay algunos, uno encuentra televisores de rabo en algunas tiendas, por ahí en alguna tienda o en alguna parte, una persona con un televisor con rabo, ¿sí o no? Sí, profe. Todavía existe, ¿cierto? Sí, señor. En la casa de los abuelos. En la casa de los abuelos, correcto. Esos televisores que tenían rabo funcionaban con rayos catódicos y con algunos, y otros con tubos de vacío. Las radiolas viejas, radiolas era donde escuchaban música los abuelos, se llamaba radiola. A mí me tocó tener en mi casa, no de mi abuelo y no de mis padres, radiola. En mi casa había radiola y era hecha con tubos de vacío. Bueno, esta es el ENIAC del 47, pasemos a la siguiente. Todavía estamos en la primera generación. ¿Qué han notado? ¿Ha disminuido el tamaño del computador o no? Yo creo que sí, ¿cierto? Sí, profe. Está disminuyendo y miren que ya este está en una habitación, pero ya no ocupa 2 pisos, sino una habitación. Ya es como más pequeño, ¿cierto? Pero sigue siendo manejado por varias personas. Sigue teniendo tubos de vacío y cintas magnéticas. Yo creo que ustedes alcanzan a ver las cintas colocadas allá en esos dispositivos, ¿cierto? Las cintas magnéticas. Este es el UNIVAC del año 1950. La primera computadora comercializada, o sea que hubo alguien que se interesó por comprarla, ¿no? Y la compraron también para contar las personas del censo de población, ¿sí? Bueno. Finalmente fue donada a la Universidad de Harvard y Pensilvania. Segunda generación de computadores. Hubo un cambio drástico, hubo una mejora grandísima. ¿Cuál creen ustedes que haya sido la mejora para que
se arrancara y a este computador ya no le dijeran que era de primera generación, sino de segunda generación. Arranca en el año 54 la segunda generación y va hasta el año 64. Arranca con este computador que era el Tradic, Tradic año 1954. Vean ustedes la diapositiva y a ver quién se atreve a decirme. Hay dos cosas que fueron básicas para que ya no no pertenezca a la primera sino a la segunda generación de computadores. ¿Qué creen ustedes que haya sido? Profe, de pronto que ya se manejaba con transistores y tenía disco duro, dice ahí, ¿no? Exactamente, esas son las dos cosas. Ya no trabaja con tubos de vacío. Ustedes ven allí un transistorcito con 3 paticas, ¿ya? En vez de los tubos de vacío, ya empezó a trabajar con estos transistores. Y el disco magnético, ¿cuál es el disco magnético? Pues lo que todavía se utiliza, que se llama disco duro, eso todavía lo utilizamos. El disco duro es el que está en la fotografía debajo del transistor. Es como, ustedes ven como un cilindro ahí, como de vidrio, y le han puesto hay alguien tocándolo con la mano. Ese es el disco duro. ¿Sí? Con la mano nos podemos dar cuenta, miren, con la mano nos podemos dar cuenta del tamaño del disco duro de esa época. Voy a hacer un paréntesis rápidamente para ir al navegador y mostrarles el tamaño de un disco duro actual. Vamos a mirar un disco duro actual. Disco duro en la mano, pongámosle así en la mano para que nos demos cuenta del tamaño. Vamos a las imágenes y miren el disco duro actual, vean. Esto es un disco duro de un computador de escritorio, ¿no? De un computador de escritorio, porque el del portátil es todavía más pequeño. El del portátil es todavía más pequeño. Este que está cogiendo aquí con la mano este personaje es un disco duro de un computador de escritorio. Vamos a poner aquí disco duro de portátil. El de portátil es todavía más pequeñito, miren, más pequeñito todavía, ¿sí ven? Entonces comparen el tamaño de este disco duro con el que aparece en esta fotografía. Ese fue el primer disco duro que hubo. Ahora, la fotografía del lado derecho nos muestra el computador ya bastante más pequeño, ¿cierto? Uy, ya está mucho más pequeño. Pero siguen manejándolo varias personas. También en esta generación arrancaron los lenguajes de programación. COBOL y Fortran fueron los primeros lenguajes de programación. Al final de esta práctica vamos a aprender qué es un lenguaje de programación. En la segunda generación de computadores está el Rama 305 en el año 56, fabricado por IBM. Tenía 50 discos de aluminio. También trabajaba con transistores y discos magnéticos, podía almacenar hasta 5 millones de caracteres, o sea, 5 megabytes. Lean al final que dice, podía almacenar hasta 5 millones de caracteres, o sea, 5 megabytes. ¿Ustedes saben qué es 5 megabytes? Lo que pesa un trabajito hecho en Excel, perdón, un archivito de Word que tenga 10 páginas. Esos son 5 megas, 5 megabytes. Un archivito de Word de 5 páginas. O una fotografía, una imagen. En el caso que en esa época, Casi nada prácticamente. Sí, lo que pasa es que en esa época no había imágenes, no se podían almacenar imágenes. Pero si hablamos de hoy, una imagencita pesa 5 megas. Una imagen, una foto que usted tiene en su computador pesa 5 megas. Puede pesar 5 megas. Y todo eso que está ahí en ese computador que usted está viendo ahí, con una capacidad de 5 megas apenas, ¿cómo les parece? Pero para la época, para ellos les parecía muchísimo, que eso era impresionante todo lo que le podía caber a eso. A ver quién es el pillín que me va a decir qué alcanza a ver en esos dos compartimientos que hay ahí.
hay una señora sentada ya manejando el computador y hay dos compartimientos ahí al lado izquierdo de ella y se ve que hay algo adentro que vimos en la anterior fotografía. ¿Qué es? Un disco duro. Correcto. No uno y no dos, no. Dos compartimientos que tenían los discos duros de ese computador. Pasemos a la siguiente diapositiva. Seguimos en la segunda generación y estamos viendo el PDP-8 del año 64. Todavía funciona con transistores y discos magnéticos. ¿Sí? Se vendieron 50.000 de estas unidades de computador. Ahora, cuando yo digo que se vendieron, ¿quién las compraba? Los computadores no estaban en las casas todavía. Nadie tenía en sus hogares computadores. Los que compraban computadores eran empresas que necesitan hacer cálculos, las universidades, entidades del gobierno. Ustedes ven el computador y ya está mucho más pequeño, ya está del tamaño como de una cama, ¿cierto? Ya está mucho más pequeño y aparece el lenguaje de programación BASIC que todavía se utiliza. Sigamos. Tercera generación de computadores. Tercera generación de computadores. ¿Quién me dice por qué decidieron que había empezado una tercera generación? ¿Cuál fue esa mejora grandísima que hubo? A ver. ¿Qué produjo que naciera una tercera generación? Que este computador ya no perteneciera a la segunda, sino que dijeran, con este computador arrancamos la tercera generación de computadores que va del año 65 al 71. A ver, ¿a quién se le ocurre algo? ¿Alguien iba a hablar? Para manejar el lenguaje de programación. Ya habían aparecido otros, ¿no? Entonces este no fue, digamos, como tan novedoso. Aparece el lenguaje de programación Hay Pascal. circuitos como que más pequeños, pues más adaptados prácticamente. Profe, circuitos integrados. Esa es la respuesta. Los circuitos integrados. Esa es la respuesta. No estoy viendo sus rostros, no estoy viendo sus nombres, no puedo exaltar a quien ha respondido bien. ¿Quién dijo circuitos integrados? Yo, profe, Barreto. Bueno, lo felicito porque esa es la respuesta. Circuitos integrados. Miren ustedes ahí al lado derecho un circuito integrado. Empezaron a los computadores a construirse con circuitos integrados. O sea, una tarjeta verde con puros transistores, ¿sí? O sea, los transistores los integraron a un circuito. ¿Ya? A ver, otra pregunta. ¿Ustedes creen que los circuitos integrados todavía existen o ya desaparecieron en los computadores? Profe, yo creo que todavía existe. Todavía no existen, Yo profe. también creo que todavía existen, profe. Correcto. Está bien contestado. Todavía existe. Es más, les voy a decir algo. Si usted se enoja con su mamá y tira el celular al suelo, o se enojó con el novio y tiró el celular al suelo, ese celular, el mismo celular, se abre en varias partes y aparece una tarjetica verde casi parecida a esa. O sea, el celular tiene un circuito integrado también. Todavía funcionan los circuitos integrados. Y esa es la gran novedad para que sea una tercera generación de computadores. Ahora, el tamaño de nuestro computador, pues ya mermó muchísimo, ¿no? Bastante. Ya es del tamaño de una ventana, más o menos. Ya. Después de que ocupaba el primero 2 pisos de un edificio, ahora ya lo tenemos del tamaño de una ventana. Sigamos. En la tercera generación de computadores, aquí quiero que presten atención porque más adelante les voy a preguntar y algunos se acuerdan y otros no. Apareció el ARPANET. ARPANET. ¿Qué era el ARPANET? Fue el primer internet que hubo, ARPANET. Pero resulta que no era para todo el mundo. El primer internet que hubo fue utilizado solamente por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, o sea, por los militares. La gente del ejército eran los únicos que tenían acceso a esta red de ARPANET. Una red de computadores que estaban entrelazadas entre sí, se comunicaban entre sí. ¿Sí? Nació en el año 1969 y llegó hasta el año 1990. Si ustedes observan la imagen dinámica, porque se mueve,
al lado izquierdo, esperemos a que llegue a 1969 y a que arranque en el 69, ahí arrancó, miren que él va creciendo, a medida que se fueron agregando más computadores a la red, y en el año 89 ya había muchísimos computadores, pero vuelvo y repito, todos eran del ejército. Entonces, cualquiera no tenía acceso, solamente los del ejército tenían acceso a la primera red de internet que hubo, que se llamaba ARPANET. Sigamos. Cuarta generación de computadores. A ver, pillines, vean toda la diapositiva, lean lo que dice ahí, a ver quién me dice por qué llegamos a una cuarta generación de computadores. Los microprocesadores, profe. Esa es la respuesta. Muy bien contestado. Se crearon los microprocesadores, que pues realmente se llaman procesadores, ¿no? Procesadores. La cuarta generación de computadores va del 71 al 80. El primer procesador fue hecho por la empresa Intel, que actualmente es la que fabrica los mejores procesadores del mundo, la empresa Intel. Y este computador era el Altair 8800 del año 74, fabricado por la empresa Apple, que todavía existe. La empresa Apple, ¿qué quiere decir Apple en español? Manzana. Manzana. ¿Y qué empresa es la que... ¿Ustedes han visto una empresa que tiene una manzanita mordida? iPhone, profe. La que fabrica los iPhones, ¿cierto? Esa es la empresa Apple, la de la manzanita mordida. Esta empresa no es de ahora. Miren que en el año 74 fabricó el primer computador con procesador. Ellos han contribuido mucho al desarrollo de los computadores, ¿sí? Ahora, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vemos que el computador ya está mucho más pequeño. Esto es como una especie de una caja grande, del tamaño de una caja grande. Ya el computador es mucho más pequeño. ¿Qué observan ustedes en estos computadores? Diferentes a los de ahora. A ver, ¿quién me dice? A ver. Diferentes a los de ahora. ¿Cuáles son las diferencias con los de ahora? No tienen Sí, no tiene pantalla. No tienen pantalla. No tienen qué más. Teclado y ratón. Exacto, no tienen, es unos computadores ahí como muy fríos. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. El tamaño, profe. Aparece, Profesor, una pregunta. dime, Yo que ya tuve esta clase la vez pasada, ¿también puedo opinar? claro, puedes opinar, tranquilo, no hay ningún problema. No te preocupes. No te preocupes por eso. A ver, estamos en la cuarta generación que va del 71 al 80. Y en letras rojas aparece el computador personal. El computador personal. Cuando dice aparece el computador personal, ¿qué creen ustedes a qué creen que se refiera? Un computador más Que pequeño. ya lo podían tener cada persona en su casa. Sí. Computadores de mesa. Sí, pero nadie me lo ha dicho exactamente como yo quisiera que me lo contestara. Computador portátil. A ver, les ayudo un poquito, le voy a dar una pista. Vamos a las anteriores. ¿Cuántas personas están manejando el computador aquí? Para que ya lo Profe, que ya lo maneja solo una persona. Exacto, una sola persona. El usuario ya es una sola persona. El computador ya lo maneja una sola persona y por eso se llama personal. Usted ha oído hablar que el computador se llama PC, ¿cierto? PC, ve el PC, ve, sentate en ese PC, ve. PC quiere decir en inglés personal computer. Personal computer. O sea, computador personal, eso quiere decir PC. Personal computer, computador personal, ¿correcto? Fue fabricado por Apple también, el de la manzanita mordida. El creador de todo esto fue Steve Jobs, ¿no? Steven Jobs, que murió hace 6 años de un cáncer. Él fue el que creó, todo esto lo creó él. Entonces estamos viendo que aparece el computador personal y ya vemos que sí tiene alguien me dijo que cuando pregunté aquí que qué le faltaba al computador, alguien me lo dijo, pero ya lo tiene. ¿Qué es? La pantalla. ¿Y qué más?
¿Y el teclado? Yo no veo el mouse. Profe, el computador tiene pantalla y Teclado. Pantalla y teclado. Eso es. Ustedes ven ahí dos, el Apple I y el Apple II. El Apple I es el de madera al lado derecho. Ese fue un computador que hizo Steven Jobs como por divertirse, hizo apenas 40 computadores de estos en madera para regalárselo a sus mejores amigos. ¿Ya? Él ahí como que se divirtió con ese Apple I. Entre otras cosas, el que tenga hoy un computador Apple I en madera tiene una cosa que vale millones, o sea, es millonario porque los pocos computadores que hay en madera de Apple I están en museos y valen cantidades de dinero porque es una reliquia dentro de la historia de los computadores. ¿Ya? Esta foto es de un museo, la foto de este Apple I. Bueno, aparecen los disquetes. Ustedes ven arriba al lado de la palabra disquete una persona cogiendo el primer disquete que hubo. Era del tamaño de 5 1/4, o sea, 5 pulgadas 1/4. ¿Para qué creen ustedes? Alguien por favor apague el micrófono que lo tiene prendido. Revisen si alguien que tiene el computador, el micrófono prendido. Gracias. ¿Para qué creen ustedes que sirve este disquete? Para leer información. Almacenar información. Para guardar información, profe. Y poderla llevar a otro computador. ¿En dónde iba esa información? Ese disquete que tiene esa persona en la mano, lo introducían en este computador que vemos, el Apple II. Hay dos ranuras para meter el disquete que están entre la pantalla y el teclado. Ustedes ven dos ranuras ahí donde se metía el disquete. ¿Cuánto le cabía a este disquete? Le cabían como 500 megabytes, como para tener 2 o 3 archivitos de Word y un archivito de Excel. Eso era poquito lo que le cabía. ¿Qué labor hace esa? La labor de almacenar, ¿quién la hace en la actualidad? ¿Qué dispositivo la hace? ¿Cómo almacenamos información en la actualidad? El disco duro. Profe. No, que podemos transportar. La almacenamos, vamos a otro computador y... Memoria. Memoria, profe. La memoria USB. Las memorias USB no existían eran los disquetes. ¿Correcto? Se llamaban discos magnéticos extraíbles, disquetes. Profe, así como esta. Bueno, a ver, yo miro que si es que me estás mostrando algo, espera, yo entro a la clase porque pues yo estoy acá. Muéstrame, a ver. ¿Alguien me está mostrando algo? ¿Quién? A ver. Esa es una memoria USB, ¿no? Esa es una memoria USB, ¿correcto? Sí. Sí, esa es lo que utilizamos actualmente. Bueno, entonces, pero en esta época no existían las memorias USB, empezaron a existir los disquetes, pero ya los disquetes era un avance grandísimo. La gente dijo, uy, mira, ya se puede llevar información de un computador a otro, eso fue fabuloso. Cada cosa que iba mejorando a la gente le parecía espectacular. Aparece el IBM el IBM PC en el año 81, tenía un procesador Intel, utilizaba disquetes de 5 1/4 y se crea la red entre PCs. No era internet, sino que en una misma sala se podían conectar varios con 2, 3, 4, 5 computadores entre sí, pero en un mismo recinto. Eso no era internet, sino con varios computadores en un mismo recinto. En este computador vemos también las ranuras para los disquetes, ¿no? Aquí están, 2 ranuras tenía. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Seguimos en la 4ª generación y aquí apareció algo novedoso que pues no cambiaron de generación, pero apareció algo nuevo. ¿Qué es lo que apareció? A ver. El mouse, profe. Aparece el mouse. El primer computador con mouse no fue hecho por la manzanita mordida de Apple ni por Microsoft, fue hecho por una empresa llamada Xerox. Y este computador era el Xerox Start 8010, fue en el año 1981 cuando aparece el primer computador. 5ª generación de computadores, nueva generación. ¿Qué creen ustedes que apareció, que generó que hubiera una nueva generación de computadores?
Profe, que ya sería por Mouse, profe. No, el mouse fue en la anterior. El procesador Intel. No, ese es el procesador. Ya llevaba el computador mucho tiempo con Profe. procesadores Intel. Procesador Intel Premium. Profe, No. que sería portátil. Profe, que era portátil. El primer computador portátil de la historia. Este que están ustedes viendo ahí en la foto es el primer computador portátil de la historia. Era una máquina grotesca, pesada, pero era el portátil, usted lo podía llevar, ¿sí? Ese fue el primer, y la pantallita era pequeñita, ¿verdad? Pero fue el primer computador portátil. Lo que pasa es que aparece el procesador Intel Pentium. Ustedes ven esos dos procesadores arriba, realmente no son dos, es uno solo, sino que en una fotografía lo muestran por un lado y en la otra fotografía lo muestran por el reverso, pero es un solo procesador, no es el mismo. Y aparece el disquete de 3,5, que es un poquito más pequeño que el de 5 1/4, ¿sí? Ay, 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 me caí. A ver, yo alcancé a trabajar con los discos de 3,5. Les cabía un poquito más que a los de 5 1/4. Les voy a mostrar este disquete. Vamos a ver si ustedes alcanzan a ver el disquete que tengo en mi mano. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profe. Sí, señor. Aquí conservo, todavía conservo un disquete de los que yo utilizaba, porque yo cuando joven me tocaba utilizarlos. A mí me alcanzó a tocar, miren. Esta bandita tenía como un resortico. Y esta era la que hacía contacto por dentro con el computador. ¿Correcto? Ese es un disquete de 3,5, 3,5 pulgadas, más pequeñito que el de 5 1/4, ¿no? Y le cabía más. ¿Sabe cuánto le cabía a esta? Le cabía 1.44 megas. ¿Cómo les parece? No podía usted almacenar. En un disco usted no puede almacenar ni una canción, ni 2 o 3 fotos, no las puede almacenar. Eso era realmente ¿para qué utilizaba unos disquetes de 3,5? Para archivos de Word y de Excel, que sí los archivos de Word y de Excel son más pequeñitos, ¿no? De Word y de Excel. Pero lo que eran fotos, imágenes, no, eso no se podía almacenar en estos disquetes de 3,5 porque era muy poquita la capacidad que tenía. Bueno, seguimos en la 5ª generación y aparece el primer computador con multimedia. ¿Qué era multimedia? Imagen y sonido. No, sobre todo imágenes, no tanto sonido, no, imágenes. Y fue el Commodore Amiga. Apareció el color y la imagen en un computador. El Commodore Amiga 1000 se llamaba este computador en el año 85. Y en el año 85, oigan bien, que este es importante, en 1985 apareció el primer sistema operativo Windows, que se llamaba Windows.1, no confundir con Windows 10, ¿no? Sino Windows 1, el número 1, el primer Windows, ¿ya? Creado por Microsoft. El dueño de la empresa era y sigue siendo Bill Gates, y crea el sistema operativo Windows 1 en el año 1985, y también aparece el lector de CDs. No sé si alcanzan a ver el mouse que lo estoy moviendo donde va el lector de CDs en la torre del computador. Que uno en esa bandeja metía un CD con canciones o con imágenes, ¿ya? 6ª generación de computadores, una nueva generación de computadores. Aquí hay varias cosas nuevas, pero una de ellas fue la que generó que se creara una nueva generación de computadores. Hay varias cosas nuevas, pero solamente una fue la que dijo: esto es muy importante, se crea una nueva generación de computadores. ¿Cuál creen ustedes que haya sido eso? La memoria USB. Profe, No. la memoria USB. No. www. ¿El internet, profe? El internet. ¿Quién contestó el internet? Yo, profe, Estela Muriel. Bueno, la felicito porque esa fue el motivo por el cual se creó la 6ª generación. Arrancó el internet.
Esta vez ya no era una red de computadores asociada solamente para un grupo, no, esta vez es para todo el mundo, para todo el que se quiera conectar. Esa sexta generación de computadores arrancó en el año 90 hasta la fecha. Cuando digo hasta la fecha, ¿qué quiere decir? Profe, sería Hasta como estos se- tiempos. Todavía está, profe. Todavía estamos en la sexta generación. ¿Cuándo cambiaremos de generación a la séptima? Pues no, cuando pase algo, pues no sé, una cosa espectacular, pues, porque ya todo lo inventan y todo lo han, uno cree que todo lo han inventado, pero pues va a pasar algo espectacular. Bueno, el internet. A ver quién se acuerda ese internet que hubo por allá en el año 69, ¿cómo era que llamaba? Se les olvidó, por eso le dije que grábense el nombre porque les voy a preguntar. Y se le olvidó rapidito. Profe, ese se llama ARPANET, profe. ARPANET. ARPANET. ¿Y era solamente para quiénes? Paramilitares. Para militar. Para los militares. Para los militares. En cambio, este sí era para todo el que tuviera forma de pagar una cuenta y conectarse. Internet. Apareció en el año 95 Bill Gates. Revoluciona y cambia la historia de los computadores con un computador espectacular. Yo me acuerdo en el año 95, yo estaba trabajando, administrando por allá, y llegó el Windows 95. El Windows 95. O sea, Bill Gates le llamó Windows 1 a este, después vino el Windows, este fue en el año 85, vino el Windows 2 como en el 87, vino el Windows 3 en el año 91 me parece, vino el Windows 3.1 en el año 93 y aparece el Windows 95, quien no le quiso llamar Windows 4 ni Windows 5, él le llamó Windows 95, el año, con el año en que apareció, ¿ya? Y tenía una multimedia amigable. ¿Qué quiere decir? Que aparece el DVD también, ¿no? Ustedes ven a ver que el DVD es mejor que el CD, tiene más capacidad. Mientras a un CD le caben 700 megas, al DVD le caben 4 gigas. Y aparecen las memorias USB. El inventor de las memorias USB fue el ingeniero Dod Moram en 1996. Las memorias USB aparecieron hace 25 años, en 1996. ¿Por qué dice que Bill Gates revolucionó y cambió la historia de los computadores? Yo les he dicho que hasta esta época los computadores estaban en donde, en los hogares no, ¿cierto? En las universidades, en las empresas, pero cuando apareció el Windows 95, ¿sí? El Windows 95 era un computador que se le podía meter DVDs, se podía escuchar música, se podían ver películas, se podían ver las fotos, se podían ver videos, y a la gente eso le encantó. Un computador donde se podían ver películas, espectacular, un computador que podía mostrar las fotos de la familia, un computador que se podían ver los videos de los cantantes. No, espectacular, y el sonido, uno le ponía baffles a eso y eso sonaba delicioso. Todas las personas querían tener un Windows 95 en su casa. Y entonces empezó todo el mundo a comprar esos aparatos para el hogar, ya no en las empresas, sino empezó la gente a tener los computadores en la casa. Por eso Bill Gates se volvió el hombre más millonario del mundo, el hombre más rico del mundo, porque en todo el mundo la gente empezó a comprar ese Windows 95. Aquí en Cali también, yo me acuerdo cuando el Windows 95 todo el mundo, y eso vendían computadores, eso todo el mundo comprando el Windows 95 y todo, voy a tener Windows 95, voy a tener computador. Eso era una cosa espectacular, porque podían ver películas, se podían ver videos. Entonces por eso él se volvió el hombre más rico del mundo, y desde el año 95 hasta el 2014 fue el hombre más rico del mundo. Actualmente está como en el cuarto puesto, ¿no? Actualmente el hombre más rico del mundo ya no es Bill Gates. Ahora es un hombre que es el dueño de Amazon. Y también hay otro que es el dueño de Tesla. Uno se llama Jeff Bezos, el otro se llama Musk. Esos son hombres más ricos. El creador de Facebook. El de Facebook es Zuckerberg, pero no es el hombre más rico del mundo. Está como de cuarto o quinto también. Está ahí como con Bill Gates. Bueno, sigamos.
Vamos a ver la historia de los navegadores. Ya no hay más, estamos en la sexta generación y a la fecha estamos en la sexta generación. La historia de los navegadores. El primer navegador se llamó World Wide Web, que quiere decir red mundial, y después le llamaron Nexus. Fue creada en el año 91 y ustedes ven arriba el modelo que tenía, era bien feo, esas dos fotos que hay para arriba. El Mosaic fue en el 93 al lado, está arriba, también era muy feito el Mosaic. Después vino el Netscape, que fue muy bueno en el año 94. Aquí vemos el Netscape, el logo del Netscape, fue un muy buen navegador. Después vino el Internet Explorer de la Microsoft en el año 95, el Mozilla Firefox en el año 98, el Opera en el año 96, el Safari en el 2003, el Google en el 2008, el Google Chrome. Y me falta meter aquí en esta lista el más reciente, que es el Microsoft Edge, que está reemplazando al Internet Explorer. Este Internet Explorer, que todavía funciona, va a ser eliminado próximamente por la Microsoft y solamente va a quedar operando el Microsoft Edge. Bueno, redes sociales. ¿Cuál fue la primera red social que hubo? No fue Facebook, no señor. La primera red social se llamó Six Degrees. Six Degrees fue creada en el 97. Después apareció LinkedIn en el 2002. MySpace en el 2003. Hi5. Yo me acuerdo cuando apareció Hi5 y a la gente le encantó Hi5. Vos ya tenés Hi5, ve, metete a Hi5 y yo te envío esto, y todo el mundo tenía que ver con Hi5. Y usted veía a los muchachos pegados al celular porque ya habían creado el Hi5. Era el mismo Hi-Fi, ¿no? Sí, Hi5 o Hi-Fi, porque Fi es 5 en inglés. El mismo Hi-Fi. Veo que tú tienes buena memoria. Es el mismo Hi-Fi, sino que pues yo le digo Hi5, pero en inglés le decían Hi-Fi y eso fue espectacular. A la gente le encantó. Pero vino un muchacho y mejoró y inventó algo que era mejor que el Hi-Fi. Y lo destronó, lo desplazó, hundió el Hi-Fi. Se llamaba Mark Zuckerberg y en el año 2004 apareció con una página que llamaba The Facebook. No se llamaba Facebook, sino The Facebook. The quiere decir él. Facebook quiere decir libro de rostros. O sea, era algo así como el libro de rostros de Facebook. A los pocos años un amigo de él, esa es una historia que aparece en la película de Mark Zuckerberg, un amigo de él se le arrimó y le dijo, quítale el D, no, déjalo Facebook nada más, quítale eso de D, el D no se necesita, y él le quitó el artículo D. Bueno, nació en el 2004 y cuando el Facebook salió en el 2004, a los pocos meses el Hi5 empezó a bajar y al año siguiente ya el Hi-Fi había desaparecido. O sea, el Facebook aplastó al Hi-Fi. YouTube nació en el 2005, Twitter nació en el 2006, Tumblr nació en el 2007, el WhatsApp nació en el 2009, Pinterest nació en el 2009, Instagram en el 2010, Snapchat en el 2011, Google Más nació en el 2011 y Google pretendía hacerle competencia al Facebook. ¿Ya? No lo logró, no pudo con Facebook y actualmente Google anunció que próximamente el Google Más va a desaparecer también. Hasta ahí nuestro viaje, pueden desabrocharse los cinturones. Profesor. Hemos terminado nuestro viaje en el tiempo.